Buenas tardes. Desde Nueva Canarias hacemos una valoración del discurso del presidente en este debate del Estado de la Nacionalidad, coincidiendo en la mayoría de los aspectos que ha planteado, coincidiendo en el análisis, en la contextualización del momento que Canarias está viviendo. Ha habido una primera parte para nosotros que es esencial, el reconocimiento al conjunto de la sociedad canaria por la muestra de civismo, por la responsabilidad que ha demostrado a lo largo de una de las crisis probablemente más importantes, seguro, de nuestra historia reciente, pero incluso me atrevería a decir de la historia de Canarias. Un elemento fundamental también, que creo que es esencial, importante y que hay que destacar de su discurso, es el reconocimiento de la durísima situación que Canarias vive en este instante. No se puede ocultar los datos, algunos de ellos muy duros, en materia como desempleo, pérdida, por supuesto, de ingresos, actividad turística, empresas, personas en ERTE, en definitiva, un momento tremendamente duro, como decía. Eso es fundamental para hacer un correcto análisis, una contextualización, para a partir de ahí poder hacer propuestas que realmente estén bien planteadas desde el inicio. Eso no quita, y creo que es fundamental también contextualizarlo, el por qué tenemos esos datos en este momento en Canarias desde dos vertientes, y creo que el presidente lo ha hecho también de una manera adecuada. En primer lugar, entender de dónde veníamos. Lo digo porque Canarias, desgraciadamente, tiene una serie de cifras que se han convertido casi en estructurales. Cuando uno escucha a la oposición hablar de los datos duros que en este momento tenemos en Canarias, da la sensación de que en el año 19, cuando nosotros llegamos a esta tierra, cuando llegamos a gobernar, en el Gobierno de Canarias, pues estábamos en una situación de pleno empleo y nada más lejos de la realidad. En el año 19, desgraciadamente, Canarias estaba a la cabeza de la mayoría de los parámetros lamentables y vergonzosos, como por ejemplo en discapacidad, en dependencia, en listas de espera sanitaria o incluso en fracaso escolar. Por tanto, ese es el horizonte no en el siglo pasado, eso es hace justo 2 años. 200.000 desempleados cuando llegábamos a Canarias, al Gobierno de Canarias, en uno de los momentos de mayor crecimiento económico que se recuerda. 2 años después, son 280.000 desempleados. Reitero, no hay que esconderlo, pero solo 80.000 más en un momento en el que la economía no es que esté en recesión, es que se paró la economía, se paró el mundo. Y sobre todo nuestra principal actividad económica, que es el turismo, a través de la conectividad prácticamente llegando a un cero turístico. Creo que era importante contextualizar ese primer elemento y un segundo también esencial. Estos datos responden fundamentalmente a lo que pasó con el COVID, a la llegada del COVID, algo que cambió el mundo, que cambió nuestras vidas y, por supuesto, transformó la realidad de nuestro modelo económico y social. Creo que eso es fundamental entenderlo también. Alguien que pretenda y que traslade la sensación de que sin COVID nosotros tendríamos las mismas cifras actualmente, creo que está absolutamente fuera de la realidad y lamentablemente tendría que decir que cualquier propuesta que haga desde un diagnóstico tan absurdo, tan simplista, obviamente está abocada al fracaso. Interesante también, y coincidimos en la acción del Gobierno, con todos sus déficits, como cualquier Gobierno cuando toca tomar decisiones, máxime cuando esas decisiones están circunscritas al contexto que vivimos, al del COVID, algo absolutamente desconocido, donde no había un manual de gobierno, pero para no este Gobierno, para ningún gobierno del mundo, desconocido incluso para la comunidad científica. Y a pesar de todo eso, creo que sí que podemos decir con claridad que este Gobierno ha estado en su gestión muy por encima de la media de cualquier otra comunidad autónoma. Es un Gobierno que incluso tomó decisiones absolutamente pioneras, por delante incluso en ocasiones de las decisiones tomadas por el propio Gobierno del Estado. Decisiones que nos colocan, como digo, muy por encima de la media en todos los parámetros. Afortunadamente, en Canarias la incidencia del virus ha sido menor que en cualquier otro lado del territorio español. No significa ni autocomplacencia ni felicitarnos, porque una sola muerte que se hubiera producido, evidentemente creo que todos tenemos que lamentarla. Pero estamos hablando del contexto que estamos hablando, reitero una vez más, y creo que eso es fundamental hacerlo. Un Gobierno que priorizó los servicios públicos esenciales para afrontar esta crisis como nunca antes se había hecho. Un Gobierno que decidió contratar a 4.000 sanitarios para combatir la mayor crisis sanitaria de nuestra historia. Recuerden, en la crisis anterior, en la del 2008, quienes gobernaban despidieron a 5.000 sanitarios.
Un Gobierno que decidió, para afrontar la vuelta a las clases de nuestros chicos y chicas con las mayores garantías de seguridad en el contexto en que nos encontramos, que contrató a 3.000 docentes. En épocas anteriores se despidieron a miles de docentes en la crisis del año 2008. Y además, comparable no solo con quienes gobernaron aquí, sino con quienes están gobernando, gestionando esta crisis en otros territorios. En el ámbito educativo, como digo, contratamos a 3.000 personas. Madrid, un ejemplo claro, solo 1.117 docentes contratados para combatir este momento histórico. Por cierto, con 3 veces más población escolar, 3 veces más población escolar, y contrataron 3 veces menos docentes que nosotros. Además, la mayoría de ellos despedidos en diciembre, y el compromiso de este Gobierno de progreso ha sido mantenerlos hasta final de curso o hasta que la crisis lo haga aconsejable. Por tanto, creo que ha habido una respuesta absolutamente distinta. Y coincidimos también con el presidente en un elemento esencial, el nivel de exigencia que debemos de seguir manteniendo ante cualquier institución, sea del color político que sea, para defender los intereses de nuestra tierra, los intereses de nuestra gente. El tema migratorio es un clarísimo ejemplo y desde Nueva Canarias hemos ayudado, hemos contribuido a mantener ese nivel de exigencia dentro del Ejecutivo y en cualquiera de las instituciones o de los ámbitos donde tenemos representación. El propio Parlamento de Canarias es un ejemplo, o el Congreso de los Diputados. Es algo que para nosotros es esencial. La respuesta del Gobierno de España en materia migratoria, y hay que decirlo claro, ha sido lamentable, como lamentables son las políticas en esta materia de la Unión Europea y, desgraciadamente, el Estado se ha convertido en un discípulo aventajado, y así lo plantearemos también, coincidiendo con el análisis del presidente en el día de mañana, de la Unión Europea. Y no lo podemos permitir. En primer lugar, por los derechos, la dignidad y los derechos humanos de las personas que aquí llegan. Y en segundo, porque Canarias no puede convertirse en un territorio de segunda, ni por parte del Estado ni por parte de la Unión Europea. Desde Nueva Canarias, obviamente, no lo vamos a permitir y mantendremos el nivel de exigencia. Un nivel de exigencia que trasladamos también desde el primer instante a todos y cada uno de los ministerios para hacerles entender que la respuesta que se tenía que dar a la crisis para Canarias tenía que ser una respuesta diferenciada, en función de del impacto que la crisis había producido en Canarias, que es mayor que ningún otro territorio del Estado. Y en ese sentido, ese nivel de exigencia creo que ha ido dando sus frutos con la llegada de recursos importantes, en algunos momentos muy por encima de lo que tendría que correspondernos en función poblacional, y evidentemente un síntoma claro de que se ha primado el impacto que en ese sentido la crisis ha tenido en Canarias. Hablo de los 630 millones del REACTIO y 2 ejemplos muy claros. El año pasado, en 2020, llegaron 800 millones de euros adicionales y este año 2021 ya vamos por cerca de 2.100 millones de euros adicionales a los que inicialmente nos corresponderían en los presupuestos generales del Estado. Y destacar pues, la acción del Gobierno en muchas cuestiones. Me van a permitir que focalice 2-3 ejemplos muy claros también de la de la consejería que desde Nueva Canarias nos toca representar en este Pacto de las Flores, la de Hacienda y Asuntos Europeos. Un elemento esencial, las 2 leyes de presupuesto, las 2 leyes que se han aprobado en esta legislatura, 2 leyes expansivas, 2 leyes volcadas en favorecer fundamentalmente y en potenciar los servicios públicos esenciales, claramente dirigidas a combatir esta crisis en todos sus planos, sanitario, las consecuencias derivadas de esta crisis económica y social también, para apoyar a las familias, a los más vulnerables, pero para apoyar también a las empresas y al sector productivo. En definitiva, con un aspecto también esencial en su discurso y que nosotros mañana haremos especial hincapié, en la importancia también de exigir un desarrollo pleno del Estatuto de Autonomía, pero no porque toca, sino porque desarrollar el Estatuto de Autonomía es desarrollar el autogobierno. Y se demostró siempre en Canarias, en los últimos 40 años, y más aún en esta crisis, que más autogobierno, cuando hemos tenido más posibilidades de autogobierno, es precisamente cuando más ha avanzado esta tierra. Tener la posibilidad de tomar las decisiones aquí, ser dueños de nuestro destino, pensar qué necesitamos de manera autocentrada y no en función de lo que piense alguien a más de 2.000 kilómetros, para Nueva Canarias es un elemento esencial y creemos que debe ser otro de los aspectos fundamentales en los próximos meses para combatir esta crisis.